Hacienda de Cieneguilla. Ubicada a 37 kilómetros al suroeste de la capital del estado. Su nombre original, San José de Cieneguilla. De arquitectura colonial basada en construcciones rurales del siglo XVIII. El término de Cieneguilla significa tierra donde abunda el agua, el zacate y la flora estancada. Tiene su origen desde la misma repartición de tierras después de la conquista. Se sabe de personas como Diego Fernández de Proaño, Hernán Flores y Jerónimo de Orozco, quienes buscaban la posesión de dicho lugar. Después de litigios y acuerdos, en 1560, Fernández de Proaño obtuvo los derechos del lugar donde posteriormente sería la hacienda. Años después, fue vendida al señor maese de campo don Vicente de Saldívar y Mendoza, y a su esposa, doña Ana Temiño de Bañuelos y Saldívar, personajes importantes de la vida social zacatecana, de la cual auspiciaron la fundación del Colegio de la Sociedad de Jesús en dicha ciudad, Compañía de Jesús, quedando el terreno bajo la posesión de los reverendos padres jesuitas, dándole el nombre oficial a la finca de Cieneguilla.
Hacia fines del siglo XVIII, la hacienda de Cieneguilla figuraba ya entre las más importantes y extensas de la región, cuyo casco alberga 460 personas. 20 años más tarde, sus propiedades comprendían de 16 ranchos dependientes. El reverendo padre Ignacio Enríquez concluyó la construcción de los corrales el 25 de mayo de 1715. En tanto que el padre Baltasar López dejaba su nombre grabado en uno de los arcos como testimonio de haber sido constructor en los años de 1732 a 1734. En 1767 fueron expulsados los jesuitas por órdenes del rey Carlos III, por lo cual los bienes de la hacienda de Cieneguilla, al igual que los demás bienes de los jesuitas, formaron parte del fondo llamado temporalidades. Contaban con abundantes recursos, como maderas de mezquite,
buenas tierras, y en ese lugar se criaban los mejores caballos de raza española. En 1792, el señor conde de Regla fue propietario de la finca por un periodo corto. Este intentó convertirla en una hacienda de reses bravas, introduciendo ganado español de exportación. Y posteriormente pasó a manos del coronel don Diego Rull y Calero, primer conde de Casa de Rull, casado con doña María Guadalupe Ignacia de Obregón y de la Barrera, tercera condesa de la Valenciana, quien la mantuvo como hacienda ganadera. Heredero don Manuel Rull y Obregón y casado con doña María de Jesús Azcarte y Villavicencio, supieron preservar la importante mansión. En 1865 heredó los bienes el señor don Manuel Rull y Obregón a su hijo don Miguel Rull, senador por Aguascalientes durante el Porfiriato. Dicha hacienda, a la muerte de este en 1897, quedó nombrada como albacea doña Mariana Olmedo, viuda de Rull, quien vendió en 1899 en la cantidad de 126,000 pesos a los hermanos Serapión y Octaviano Fernández, la hacienda de Cieneguilla. A la muerte de Octaviano fue protocolizado la herencia de su parte en 1904 en 7 partes iguales a sus 7 hijos herederos. Dichas personas vendieron sus respectivas partes a favor de su tío don Serapión Fernández, constando la fecha del 9 de octubre de 1908. En 1906, antes de la afectación agraria, contaba con casi 30,000 hectáreas y alrededor de 700 habitantes. Falleció el segundo hermano Fernández. Doña Agapita Anaya, viuda de Fernández, fue nombrada albacea y en representación de sus coherederos vendieron la hacienda en 195,000 pesos al señor Manuel de Gamboa.
En 1913 dieron los señores de Gamboa la hacienda de Cieneguilla a cambio de una casa en la calle de Capuchinas a favor del Banco Hipotecario de Crédito Territorial de México, como pago de deuda por 260,000 pesos. En 1915, don Francisco Vélez y su esposa vendieron en 450,000 pesos al ingeniero don José Rivera Río la hacienda de Cieneguilla. En 1948 se vendió en 5,000 pesos al señor Manuel Rivera Río y Prida. La finca de entonces solamente contaba ya con 8,875 hectáreas. Su puerta de acceso de 3 arcos de medio punto. La capilla con su puerta de acceso mixtilíneo, es decir, formado por líneas y curvas, es franqueado por columnas pareadas, composición arquitectónica formada por una pareja de columnas idénticas, situadas en el mismo plano, y que generalmente comparte un mismo pedestal común. La capilla de Cieneguilla se construyó en 1751 por Fray Sebastián de Vergara, administrador jesuita de la hacienda.
Cuenta con un acceso al primer patio de la hacienda. Patio central. Estupenda mansión campirana, elaborada por grandiosos alarifes y manipuladores de la cantera que en ella plasman diferente simbología cristiana. Cuenta con un segundo torreón de vigilancia, ubicado en la parte posterior del primer patio.
reflejando desde las gárgolas hasta los serafines y querubines incrustados a lo largo del patio central de la hacienda. Los serafines son, según la teología católica, el primero de los 9 coros o tipos de espíritus bienaventurados. Están en constante alabanza y ejecutan castigos divinos mediante el fuego que utilizan también como elemento purificador. Un querubín es un tipo de ángel, el segundo de los 9 coros o jerarquías angélicas. Se consideran los guardianes de la gloria de Dios. Su nombre significa los próximos o los segundos. Simbolizan el conocimiento y sabiduría de Dios. Se representan desde tiempos barrocos con caritas de niños al lado. Aparecen en él también figuras esculpidas del patrono San Ignacio de Loyola. De San Francisco Javier y de San Francisco de Borja. A lo largo del patio central se localizan 4 tipos distintos de gárgolas: un hombre, un león, un toro y un águila. Siendo una representación iconográfica de los 4 evangelistas con sus símbolos respectivos. San Juan, águila, vuelo al firmamento. San Marcos, león, voz del desierto. San Lucas, toro, sacrificado por Zacarías. San Mateo, hombre, relato de la genealogía de Cristo. IHS, Iesus Hominum Salvator, es decir, Jesús, el Salvador de los hombres. Es el emblema de la Compañía de Jesús. Ana. La tradición la conoce como Santa Ana o Ana, casada con Joaquín, siendo la madre de María y por tanto la abuela de Jesús de Nazaret. Tronos. Coro tercero. Disfrutan de la cercanía de Dios y sostienen su trono, quienes coronan a la Santísima Virgen María. Simbología jesuita. El padre Baltasar López dejó su nombre grabado en la cantera, como testimonio de haber sido su constructor en los años 1732 a 1734, como se puede apreciar aquí. Reloj solar. El reloj de sol es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el paso de las horas, minutos y segundos. En castellano se le denomina también cuadrante solar. Emplea la sombra arrojada por un gnomón o estilo sobre una superficie con una escala para indicar la posición del sol en el movimiento diurno. Según la disposición del gnomón y de la forma de la escala, se puede medir diferentes tipos de tiempo. La biblioteca se encuentra instalada sobre los muebles originales que se usaron en la tienda de raya de la hacienda.
La cocina nos conduce al segundo patio de servicio, donde se preserva su arquería, columnas y gárgolas. La sala, comedor y algunas otras habitaciones lucen su esplendor albergando muebles antiguos. Árbol y ahorcado. Cuenta la historia que en este árbol fue ahorcado un joven cristero quien llevó el nombre de Antonio, que defendiendo sus ideales y su fe, fue sacrificado por el ejército, por participar en el movimiento cristero en la década de los 20 del siglo pasado. Sobre el árbol yace una cruz de hierro con su nombre, que da constancia de su heroico acto. Túnel.
acueducto subterráneo que servía para trasladar agua de una ciénega a otro punto para el sembradío, pasando por debajo del casco de la hacienda. El tamaño del túnel varía en diferentes puntos. Sin embargo, la canaleta se mantiene en sus dimensiones iniciales. En su parte central se encuentran marcadas dos cruces, sin conocerse la razón de tales. Venaderos. Perteneciendo al municipio de Jesús María, en dirección a Calvillo, a 25 kilómetros de la capital, se localiza la hacienda de San Miguel de Venaderos. Originalmente perteneció a la hacienda de Cieneguilla. Fue dueño don José María dos Amantes, hijo político de Miguel Rull, en la segunda parte del siglo XIX. Fue heredado por los hermanos dos Amantes Rull, quienes criaron toros de lidia. En la actualidad es habitada por los padres de la parroquia.
hacienda La Cantera. También conocida como San Nicolás de Chapultepeque. Situada a 9 kilómetros de la ciudad de Aguascalientes. La venta de la hacienda de labor, llamada San Nicolás de Chapultepeque de Aguascalientes, fue otorgada por el presbítero rector del Colegio de la Compañía de Jesús a favor de Miguel de León, vecino y mercader de Zacatecas, en cantidad de 8,900 pesos de oro común en reales. Era una hacienda de buena producción de trigo y harina. En 1896 la adquirió Antonio Morfín a José Flores Vaca, pariente lejano de los Rincón Gallardo, quien se encontraba agobiado por deudas, de la cual pagó 157,000 pesos por la finca. En 1887, Antonio Morfín Vargas se convirtió en el único dueño de la negociación que surtía cigarrillos para la región, convirtiéndolo en uno de los hombres más prósperos de Aguascalientes. Fue candidato a gobernador y diputado local, y patrocinador de la construcción del Templo de San Antonio. En la década de los 20 sufrió un incendio parte de la hacienda donde se encontraban los molinos. En el año de 1963
fue donada al padre Antonio Hernández Gallegos y la convirtió en un orfanato de niños desamparados. En la actualidad, el casco de esta hacienda alberga a la Ciudad de los Niños de Aguascalientes, AC. Esta es una institución que da albergue a niños desamparados o en condición de orfandad.